Bueno, en la segunda parte de la teoría 5 comenzamos definiendo lo que son las funciones pares e impares. Una función par es una función tal que lo que sucede teóricamente es que f de x es igual a f en menos x. Y una función es impar si sucede que f en x es igual a menos f en menos x. Gráficamente, esto es lo que nos va a representar las funciones pares, nos van a representar una simetría con respecto al eje y una función impar nos va a representar una simetría con respecto a un punto, al origen de coordenadas. Veamos cómo podemos hacer para determinar la paridad de las siguientes funciones. Aquí nos pide que analicemos la paridad de f sub 1 de x, que es igual a x cuadrado menos 5x a la sexta más 1. Lo que vamos a hacer es vamos a determinar cuánto vale a que es igual a f en menos x. Bien, antes de comenzar con el análisis, vamos a entender bien qué nos está pidiendo cuando nos pide f sub 1 en menos x. Bien, si yo les preguntara a ustedes cuánto vale f sub 1 en 3, la respuesta que darían sería, reemplazamos a la x por 3. 3 al cuadrado, menos 5 por 3 a la sexta, más 1. Si les pidiera f1 en menos 2, te dirían menos 2 al cuadrado, menos 5 por menos 2 a la sexta, más 1. Si pidiéramos f sub 1 en un valor a, lo que responderían sería a cuadrado menos 5 por a la sexta más 1. Bueno, el mismo análisis tenemos que hacer cuando pensamos f menos x. F menos x es igual a donde dice x, ponemos menos x, o sea, va a ser menos x al cuadrado menos 5 por menos x a la sexta más 1. Menos x es igual a decir menos 1 por x. Entonces, esto es igual a menos 1 por x al cuadrado menos 5 por menos 1 por x a la sexta más 1. Y aquí podemos aplicar propiedad distributiva de la potencia con respecto al producto. Es lo mismo que decir menos 1 al cuadrado por x menos 5 por menos 1 a la sexta por x a la sexta, aquí iría al cuadrado, más 1. Y esto, menos 1 al cuadrado es igual a 1, así que es lo mismo que decir 1 por x cuadrado menos 5 por 1 por x a la sexta más 1, es decir, x cuadrado menos 5 por x a la sexta más 1. Y esto resulta ser igual a f en menos sub 1 de x. O sea que esto es igual a f sub 1 de x. Concluimos que f sub 1 de x es igual a f sub 1 de menos x, y por lo tanto la función f sub 1 es impar, es par. Por lo tanto, f sub 1 es par. Mismo análisis realizamos ahora para nuestra f sub 2. F sub 2 es x al cubo menos x. F sub 2 de x es igual a x al cubo menos x. Analizamos f sub 2 en menos x. Esto es igual a menos x al cubo menos x. Entonces va a ser igual a menos 1 por x al cubo, menos por menos podemos decir que es más x. Y esto es igual a menos 1 al cubo por x al cubo más x, que resulta ser igual a menos 1 por x al cubo por x, más x, perdón, que esto es igual a decir menos x al cubo más x. Bueno, esto dio f sub 2 de menos x, que no resulta ser igual a f sub 2 de x. ¿Sí? No son iguales, por lo tanto, f sub 2 no es par.
Bien, ahora analizaremos cuánto vale menos f sub 2 de menos x. Menos f sub 2 de menos x es igual a el negativo, lo tenemos acá, menos x al cubo más x, propiedad distributiva, nos va a quedar que esto es igual a menos por menos es más, x al cubo, menos por más es menos, el cubo dice acá, menos x. Y esto efectivamente es x al cubo menos x, es igual a f sub 2 de x. O sea que resulta ser que menos f sub 2 de menos x es igual a f sub 2 de x. Por lo tanto, la función f sub 2 es impar. Para finalizar, veremos si f sub 3 de x es par o impar. X al cubo menos 1 es nuestra f sub 3. F sub 3 de x es igual a x al cubo menos 1, creo que decía. Menos 1 exactamente. X al cubo menos 1. Y hacemos el mismo análisis que hacíamos con las otras dos funciones. Primero calculamos f sub 3 en menos x, que esto es reemplazar a la x por menos x, o sea quedaría menos x al cubo menos 1. Esto mismo que decir, menos 1 al cubo por x al cubo menos 1, y esto es igual a decir menos x al cubo menos 1. Bueno, esto claramente es diferente, son distintas, por lo tanto f sub 3 no es par. Y luego calculamos menos f sub 3 de menos x para ver si resulta ser impar. Esto es el opuesto de la función que tenemos aquí, así que nos va a quedar, por propiedad distributiva, x al cubo menos, nos va a quedar más 1. Y observemos que x cubo más 1 y aquí dice x cubo menos 1, por lo tanto no son iguales, por lo tanto la función f sub 3 no es impar. Si recordamos que nos representaba gráficamente, lo que dijimos recién, las funciones pares y las funciones impares, gráficamente una función par lo que nos representa es una simetría con respecto al eje Y. Entonces, si en este caso tuviéramos una curva que se comporta de esta forma, del otro lado del eje Y tenemos que tener que tener un comportamiento similar, tiene que ser simétrica respecto al eje Y. Y una función impar, dijimos, es una función que es simétrica con respecto al origen de coordenadas, al 0, 0. Entonces, lo que va a suceder es que si la función se comporta de esta forma, aquí tiene que comportarse de forma simétrica. Tiene que haber una simetría con respecto al origen de coordenadas. Bueno, esto fue todo por ahora.